Muy bien, muchachos. Entonces tengan todos muy buenos días. Hoy comenzamos un nuevo tema, lo que sería el análisis del microprocesador 8088. Veamos qué es lo que tenemos ahora. Se trata entonces de un nuevo dispositivo que funciona con características similares a lo que ya hemos visto, a lo que sería la Blue o la Blue indexada. Es decir, lo programamos en ensamblador. Funciona siguiendo un proceso de decodificación de instrucciones a través de una unidad de control, tiene también una unidad aritmética lógica, tiene todo lo que normalmente hemos visto en la máquina Blue, en la máquina indexada, pero adicionalmente tiene un grupo de cosas más que le permite funcionar de manera más eficiente. Este es un tipo de procesador que permitió pues, la difusión de los computadores personales en el mundo. 8088 pues no es más que un procesador que permitió una evolución importante en lo que era el mundo de las computadoras. Por supuesto, utiliza una arquitectura interna de 16 bits, tiene un direccionamiento directo hasta 1 megabytes y tiene un set de instrucciones mucho más grande. Tenemos 116 operadores, 46 básicos y 70 especiales. Utiliza arquitectura CISC. Hay dos arquitecturas básicas dentro de la misma arquitectura de Newman, de von Neumann. Tenemos la arquitectura CISC y la RISC. En este caso, este procesador se basa en la arquitectura CISC. Un reloj que le permite funcionar a frecuencias hasta de 10 MHz. Bueno, ¿qué tiene cada uno de sus pines? Cuando el pin comienza por A, estamos hablando de address, o sea, direccionamiento, y una D significa datos. Algunos pines sirven para datos y para direccionamiento, otros sirven solamente para direccionamiento. En su arquitectura interna es básica, tenemos una división de dos etapas principales, ¿no? Tenemos la parte que se conforma como la unidad de ejecución, y una parte que está designada como la unidad de interfaz de bus. Todo es parte del mismo procesador, solo que divide las tareas en dos partes diferentes. Una parte que se encarga de buscar en la memoria y traer la instrucción, de llevar el dato a la memoria, etcétera, y puede acomodar además un grupo de instrucciones en cola para acelerar el proceso. Y la otra parte que se encarga de ejecutar las operaciones. Que gracias a eso y gracias a que puede acomodar instrucciones en cola, permite la ejecución de las instrucciones de manera más rápido que como lo hemos visto hasta el momento. Dentro de los registros de datos o registro de propósito general tenemos, por supuesto, como lo dijimos, el acumulador, el registro base, el contador, el CX, ¿no? El registro de datos. Tenemos registros de pila para el manejo de lo que sería el stack. Cuando hablamos de la pila, el stack específicamente, se refiere a la sección donde se guardan las direcciones de retorno de las subrutinas. Que este procesador es de memoria segmentada, es decir, él no guarda direcciones y datos al azar así en cualquier parte, no, él divide la memoria, o sea, el mapa de memoria se divide en segmentos, en pedazos. Tiene incluso un registro especial, que es el registro de segmento de datos, el DS, para organizar, para ubicar esos segmentos, para seleccionar esos segmentos de datos de la memoria. Al segmentar la memoria, al dividir en pedazos, quiere decir que cuando vamos a programar, ya de entrada tenemos que decirle más o menos cuál es el tamaño del programa que vamos a utilizar, cuál es el tamaño de los datos que estamos manejando. O sea, hay que declarar al comienzo del programa tamaño de programa, es decir, la cantidad de información de mnemónicos que vamos a tener, y tenemos que declarar nuestras variables, si se tratan de cadenas, es decir, de vectores, o si se tratan de datos solo, de un byte, de un word, una palabra, etc. Okay, tenemos también los registros apuntadores como el IP y un registro muy importante que es nuestro registro F, que es el registro de estado, que indica qué sucede en cada una de las operaciones. Por ejemplo, en el bit 0, cuando ese bit llamado C
Aparece un 1, decimos, bueno, hay acarreo. Quiere decir que la operación que se realizó generó un acarreo. El bit 2, si es paridad par o no. El bit 4 es acarreo auxiliar. El bit Z, muy utilizado para identificar si hay 0, es decir, si la operación generó un 0 en la unidad aritmética lógica. El bit 7, que es el de signo, ¿okay? Si hay 1, pues negativo, etcétera. Y todo esto está en un solo registro, el registro F o registro de estado. Esto más que todo lo utilizan son las instrucciones de salto, que identifican a este grupo de bits, hacen las combinaciones que tenga que ver, verifica si es negativo, si es positivo, si es mayor, si es igual, si es 0, etcétera, y se produce el salto. Ahora vamos con lo que sería el formato de instrucción, es decir, cómo se forma la palabra, específicamente cómo se forma la instrucción. La instrucción entonces está integrada por varios bytes, no tiene formato fijo, al igual que en la Blue indexada, el tamaño puede partir desde un solo byte hasta 6 bytes. Normalmente, el primer byte ocupa lo que sería el código de operación y tenemos 2 bits más que pueden estar integrados al código de operación. Fíjense, muchachos, a pesar de que están designados con una letra, es decir, esto es para esto, este es para esto, incluso cuando esto no se necesita, el código de operación puede extenderse hasta estas, incluyendo también estos bits identificados. Luego tenemos un segundo byte que incluye todo lo que sería lo que serían los operandos, o sea, quién intervienen con esta operación. Y luego el byte 3, el byte 4, el byte 5, el byte 6, que se utilizan para el direccionamiento. Ahora solo en forma general vimos cómo se distribuyen los bits en nuestra instrucción. Ahora veamos en forma específica. Por ejemplo, si D es igual a 1, entonces rec es un operando destino. Si es igual a 0, rec es un operando fuente. ¿Okay? Ese es el bit D. El bit D está definido por este bit. Recuerde, cuando hablamos de D8 o hablamos de D16, nos estamos refiriendo a la palabra, no a este bit. Esa es otra cosa diferente. A ver, en algunas partes van a encontrar, dice D8 o D16, quiere decir la palabra completa o la palabra o media palabra. D8, media palabra. D16, la palabra completa. ¿Y quién define si es palabra completa o palabra media? El registro W. Si es 0, vamos a trabajar solo con 8 de esos bits. Si es 1, vamos a trabajar con 16. El registro rec, entonces, que se usa para identificar específicamente el registro, también nos permite definir si estamos trabajando con media palabra, por ejemplo, cuando W es 0 y rec vale 0, 0, vamos a trabajar con el pedazo menos significativo, es decir, los 8 primeros bits. Pero si rec vale 1, 0, 0, entonces estamos trabajando con los bits de mayor peso. En el mismo 0, 0, si W es 1, trabajamos con toda la palabra. Pero si es 1, 0, 0, ya no es el mismo registro. Fíjese, cambia de registro. Ahora el registro SP. Mod, que es el modo de función y que nos indica el direccionamiento, directamente el modo de direccionamiento. Cuando él vale 0, 0, pues tenemos un modo de memoria sin desplazamiento y 0, 1 es desplazamiento a media palabra, 1, 0, desplazamiento a una palabra y 1, 1 es modo registro. Pues modo registro quiere decir que pasamos de un registro a registro. Cuando es desplazamiento a palabra, quiere decir que puede ser un número o una dirección de memoria la que se desplaza. Cuando ya vamos a calcular una dirección efectiva, fíjese todos los parámetros que hay que tomar en cuenta. En esta tabla vemos, por ejemplo, que cuando RM vale 000, donde RM, que es el que nos identifica el registro, y de una posición en memoria, también depende de cuál es el valor que hay en MUD y también depende si en MUD vale 1, 1, de cuál es el valor de la palabra. Entonces, fíjense, suponiendo que el MUD vale 0, 0, 0, 1, 0, 1 o 1, 0, que es que estamos trabajando con un valor numérico, sea de memoria o sea de dato directo, es decir, un valor que está anotado en la misma instrucción. Cuando él vale 0, 0, 0, ¿cuál sería el valor que corresponde en el direccionamiento? Es lo que tenga BX más lo que tenga SI
Si él vale 0,1 es BX más SI más la mitad, es decir, los bits menos significativos del dato anotado ahí. Y así sucesivamente, muchachos. Fíjense todas las posibles combinaciones que hay para poder obtener todo eso. Este es lo que se llama el datasheet o la información, el manual del componente, el manual de ese proceso. Fíjense cómo se forma el set de instrucciones. Por ejemplo, la instrucción move, cuando se trata de registro de memoria A o para registro, es decir, vamos de un registro a la memoria o a otro registro, tenemos que los primeros bits que nos indican el código de la instrucción son estos. Luego nos define DIW, que ya dijimos que era. Luego tenemos en el segundo byte el modo, el rec y el rm. Pero si el mismo move lo queremos para mover algo del registro a memoria de forma inmediata, es decir, para mover un número, bien sea a un registro o bien sea a la memoria, noten que ya cambia. Fíjense que el valor de la instrucción incluso cambió. Ya no es el mismo valor numérico. Si se trata de un valor inmediato solo al registro, fíjense, también es diferente. Y así sucesivamente. Noten que todo esto son las formas nada más de obtener el valor numérico solamente para el registro move. Fíjense, esto es para el registro PUB. Si trabajamos entonces en el registro PUB con registro a memoria o solo en el registro o como registro segmentado, fíjense que hay diferentes configuraciones, también diferentes valores en el primer byte, lo que conformaría la instrucción push. La instrucción pop, lo mismo, etcétera, ¿no? Algunas, por supuesto, es innegable que tienen una sola posible forma de escribirla. Por ejemplo, el XLAT, trasladar un byte al registro acumulador en la parte baja. Bueno, se escribe este valor numérico y ya, nada más, porque es algo evidente que lo va a hacer. O sea, no va a hacer, eso es lo único que puede hacer y nada más. Bueno, resulta que podemos utilizar el compilador y el emulador para obtener a través de nuestras tablas en el emulador directamente a qué valores numéricos corresponde. Es decir, ustedes meten su código en el emulador y cuando estemos trabajando con el emulador se van a dar cuenta que el mismo emulador nos dice cuál es el valor numérico que se está operando y cuáles son las posiciones de memoria en cuál quedaron estos valores numéricos afectados. Porque como lo vieron hace un momento, este registro se conforma en varios pedazos, varios bytes, y esos varios bytes ocuparán varias posiciones. En el ejercicio 2, que se pedía justamente eso, cambiar valores numéricos a la instrucción, bueno, ya aquí está resuelto, aunque la forma correcta sería fajarse con las tablitas y hacerlo uno por uno. En el ejercicio 3 se hace exactamente lo mismo, solamente que además de hexadecimal se obtiene también cuál es su valor numérico en binario. Simple, convertimos esto también en binario y ya está. Vamos entonces directamente a lo que es la sintaxis para programar. ¿Cómo se programa? Para programar en lenguaje ensamblador, el 8088 o el 8086, utilizamos, por supuesto, los compiladores que se encargan de convertir lo que nosotros escribimos en los valores unos y ceros correspondientes. Cuando se hace con los emuladores y luego se compila, pues es muy simple, porque en lugar de posición de memoria tenemos la herramienta de la etiqueta. La etiqueta es un texto que escribimos, cualquiera sea el texto, seguido de 2 puntos, la máquina lo entiende como etiqueta, y lo ubica en la posición de memoria correspondiente a esta línea de instrucción, es decir, donde esta línea de instrucción comienza. Si esta línea de instrucción ocupó 3 o 4 espacios, o 2 espacios, o un solo espacio en la memoria, eso no le importa al compilador. El compilador ubica siempre la etiqueta al principio de esta línea de memoria. Agregamos línea de memoria antes de esta línea de instrucción. La etiqueta corre su valor en la posición de memoria de forma automática cada vez que realizamos la compilación. Es decir, la etiqueta no está sujeta a los cambios. Simplemente se actualiza cada vez que hacemos la compilación.
Entonces recuerden, compilación es convertir todas estas instrucciones en valores de unos y ceros que la máquina va a entender. Y lo vamos a ver en el compilador como hexadecimal, porque sería muy largo estar viendo todos los valores numéricos en 1 y 0. Pero es exactamente lo mismo. Ustedes pueden convertirlo a binario cada vez que ustedes deseen. Además, en el emulador también se permite anotar comentarios. Estos comentarios son muy importantes porque le permiten a ustedes definir lo que están haciendo en este bloque de memoria. Algo parecido a la programación gráfica que estaban realizando. La única diferencia es que lo van haciendo directamente sobre su algoritmo. Siempre es importante y les recomiendo que trabajen con algoritmos gráficos, los diagramas de flujo. Veamos un primer ejemplo. Digamos que queremos simplemente realizar el movimiento dentro de nuestro procesador de un valor numérico en nuestro registro. Es decir, agarrar y mover de forma inmediata un valor numérico 11 en hexadecimal a nuestro registro B completo, ¿no? A tomar el registro BX y luego mover lo que está en BX y moverlo a X. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que declarar el tamaño. Recuerden, estamos trabajando con memoria segmentada, por lo tanto tenemos que declarar el tamaño de memoria que vamos a utilizar, sea small, o sea large, grande, mediana, medium, etc. ¿Okay? Hay diferentes formas de declarar la memoria. La parte de código se inicia colocando .code. De ahí en adelante vamos a anotar lo que sería el código. Normalmente anotamos una etiqueta de inicio para definir dónde comienza nuestro programa, aunque no es indispensable. Sí es útil porque esta etiqueta no define dónde vamos a empezar y luego con el en podemos colocar en inicio y ya sabemos dónde terminaría nuestro bloque. La tabulación es útil para poder identificar los bloques que están funcionando dentro de este espacio. Si ustedes colocan todo alineado, no hay ningún problema, el programa va a funcionar, pero va a ser menos gráfico para ustedes identificar lo que está pasando dentro del programa. Lo que ustedes ven acá en esta ventana es simplemente una interfaz de escritura nada más, lo que se llama una ventana de texto. Esta numeración al lado izquierdo son líneas de texto, no tienen nada que ver con la memoria. ¿Ok, muchachos? Aquí no hay nada que ver con la memoria. Ustedes lo que tienen aquí es simplemente un espacio para escribir su programa. Normalmente comienzan el programa diciéndole dónde quieren escribirlo. Esto es opcional. El mismo programa cuando arranca, él le dice, bueno, OR 100AG en hexadecimal, 100H. Quiere decir que su programa va a comenzar en la posición 100 a partir, fíjense bien muchachos, a partir del espacio segmentado para escribir su código. Si yo escribo, por ejemplo, model small, él comienza a partir de la posición 7000 en la memoria, es decir, él ubica el segmento de las 7000. Recuerden que hay diferentes formas de declarar el programa y por consiguiente, si hay diferentes formas de declarar el programa, también hay diferentes segmentos que se ocupan en el programa. ¿Okay? El direccionamiento no es constante, depende cómo se segmente, depende del bloque que ustedes escojan, si es small, si es large, si es medium, etc. Bueno, lo primero que hacemos entonces es anotar un comentario para definir lo que estamos haciendo. Ahora mismo, por ejemplo, podemos decir que se trata de un programa ejemplo. OR 100 no es necesario que ustedes lo coloquen, simplemente lo pueden dejar vacío, o lo colocan en su programa para definir de entrada dónde quieren empezar a escribir. Si su segmento empieza en 7000, bueno, en este caso OR 100 asigna la posición 100 dentro de su segmento, por lo tanto empezará en la posición 7100. Bueno, perfecto, podemos dejarlo si se quiere. El siguiente paso, vamos a escribir ahora sí, .model small. Ya le estamos diciendo a nuestro compilador, mire, yo quiero una sección de memoria pequeña porque mi programa no es muy grande. .code, entonces de inmediato define que de ahí en adelante yo voy a empezar a escribir mi programa. Bueno, luego puedo utilizar la tecla de tabulación, el tab,
para comenzar lo que sería la etiqueta o comenzar específicamente mi código, el inicio de mi codificación del programa. Puedo darle cualquier nombre a mi etiqueta. Eso sí, sin espacios, ¿no? Normalmente no se entiende lo que son los espacios. ¿Okay? Siempre colocar al final de la etiqueta 2 puntos. ¿Okay? Quiero tabular para saber que dentro de mi espacio desde inicio tengo un bloque importante. Bueno, entonces tabulo y coloco mis instrucciones. Digo move. Obsérvense que justo el momento en que es move, él dice, ok, esto se trata de una instrucción y él la resalta en color azul. Si está en verde, él ya identificó después de punto y coma que se trata de un comentario. Pero anoté move y él dice, oye, esto es una instrucción. Si coloco cualquier otra letra, por ejemplo, movie, él dice, epa, eso no es una instrucción. Será otra cosa, comentario, cualquier cosa. Ya deja de ser instrucción, ¿lo ven? Pero mientras sea move, él lo identifica como instrucción. Espacio, le digo, bueno, BX, sea minúscula o mayúscula, para él es indiferente. Puedo poner BX minúscula, BX mayúscula, y digamos que voy a mover a BX cualquier número, 11, 12, 1F, por ejemplo. Yo voy a mover el 1F y lo voy a mover, ¿a dónde? Lo voy a mover, luego, después que lo tengo en BX, lo voy a mover a X. ¿Cómo hago? Bueno, lo paso desde BX a X. Ya terminé lo que quiero hacer en este programa, pero no lo puedo dejar así, porque si no el programa no ha terminado y va a agarrar todo el bloque mal y se va a estar ahí corriendo un montón de instrucciones hasta que termina el programa, el bloque que se inventó en la memoria para poder salirse de esa memoria, de ese programa. Entonces no es correcto. Así es que puedo utilizar una interrupción. Yo le digo, interrupción 21H. Esta interrupción 21H lo que hace es que salta en el momento en que la ve, es como un llamado, como un salto, una subrutina, pero en este caso se va a la BIOS. La BIOS del procesador es el programa fuente que le permite funcionar. Y dentro de la BIOS, él va a leer lo que hay en la posición A de mayor peso, es decir, en la AH, los 8 bits de mayor peso del acumulador. Él lee lo que hay ahí. Si hay 0 o hay algunos otros valores que no reconoce para dentro de los llamados de interrupción especiales, pues simplemente para el programa y termina. Ahora mismo a X no le he escrito nada, así es que debe estar en 0. Como está en 0, ahí termina. Pero aún así, para definir, ahora me voy para atrás, ¿okay? Yo le digo en inicio. No es necesario colocar 2 puntos, pero sí debe ser el mismo inicio que coloqué al principio, es el mismo texto. Puedo dejar simplemente en y no pasa nada, es en, punto. Pero al colocar en inicio me estoy asegurando de que se trata del final de la instrucción, del grupo de instrucciones con la que estoy trabajando. Esto quedó de más, esto lo ponen por defecto y ya está. Tenemos además una instrucción que no necesito, que también coloca el por defecto, que es esta red. Eso es porque el momento en que arranqué mi emulador, el EMU8086, él tiene 4 formas, 4 selecciones para arrancar el editor de texto. O sea, cómo lo quiero arrancar. Y lo arranqué de forma como tipo subrutina. O sea, él pretende que yo aquí pueda hacer una subrutina y coloca como ayuda, colocar red al final, ¿eh? Para retornar después de este proceso. Pero no es lo que voy a hacer. Este es mi programa principal. Esta ventana de texto. Además tiene varios botones, permiten crear uno nuevo, abrir uno que ya tenga hecho, grabar lo que estamos haciendo. Si lo grabamos, nos vamos a ir entonces a una posición específica. Por ejemplo, yo lo quiero guardar en, ¿qué le digo yo? Aquí en temporal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces en temporal voy a guardarlo con el nombre. Por ejemplo, yo le digo, esta es una prueba 1. ¿Ok? Y lo voy a grabar con la terminación .asm. ¿Por qué .asm? Porque es un texto escrito en ensamblador. Por supuesto, si lo leo como texto, todo va a aparecer en negro, no va a aparecer colores y esto. Estos colores son identificadores del mismo emulador. Además tiene la parte de compilación que se utiliza ya cuando el programa está depurado,
cuando sé que mi programa funciona, el emulador para hacer mis pruebas de funcionamiento, además tiene algunas herramientas como calculadora, como convertidores numéricos, hexadecimal a decimal, etcétera, hacer conversión numérica, algunas opciones en las cuales puedo cambiar la configuración de este emulador. Y algo de que me dice o que me explica un poquito sobre este mismo, sobre el funcionamiento de este mismo emulador. Tenemos entonces la parte del emulador. Cuando hacemos el emulador, entramos, en el momento en que yo le doy emulador, me sale un par de ventanas. Me sale esta y me sale otra ventanita, pero es básicamente la misma ventana donde tienen anotado de entrada, o sea, su listado de instrucciones. En estas dos primeras ventanas tenemos acá anotado en forma de mnemónico nuestras instrucciones exactamente tal como las teníamos en nuestro listado de instrucciones desde nuestra ventana de texto. Nosotros comenzamos a escribir según colocamos en OR a partir de la posición 100. Fíjense que a partir de la posición 100, él escribió en la posición 7100 porque él designó a partir de la posición 7000 el bloque que corresponde a instrucciones. Ya está señalando la primera instrucción. Estas tres líneas que ustedes pueden ver acá, estas tres posiciones de memoria, las 7100, la 7101 y la 7102, son solo para la instrucción que tiene que ver con MOV 1F a BX. Me ocupa estas tres posiciones de memoria. Si ustedes quieren convertir MOV BX 1F en valores numéricos, quedaría en definitiva como BB1F00. Para utilizar este emulador tenemos varias opciones. Reload borra lo que había en los registros grabados, es decir, las grabaciones que hemos hecho con pruebas anteriores, y ubica en la primera posición de memoria para comenzar a probar nuestro programa. ¿Qué otra cosa tiene este emulador? Tiene un botón de Single Step, que es para hacer paso a paso nuestro programa, ir visualizando lo que sucede. Tiene un botón de Run, que nos permite correr nuestro programa de manera automática y corre todas las instrucciones que tiene, nos muestra de inmediato nuestro resultado. Un delay para que corra de manera más lenta, es decir, vamos moviendo nuestro delay hacia acá y veremos que se retarda un poco más nuestro programa. Así podemos ir viendo, ponerlo en forma automática e ir viendo lo que está sucediendo paso a paso. Tiene además, como ya lo vimos, otra serie de botones aquí abajo que nos permiten abrir con Screen una ventana para visualizar datos de salida de nuestro procesador, es decir, lo que queremos mostrar en pantalla. Hay una cosa que queremos mostrar en pantalla que es muy común, es decir, resultados que queremos saltar. Le decimos, escribe esos resultados y él lo va a escribir como datos de salida en esta ventana de escribir. Source, que es nuestra fuente, es básicamente lo mismo que tenemos escrito en nuestra ventana de texto. Reset, que es para borrar datos que ya teníamos anteriormente, borra todo lo que teníamos en nuestros registros. Auxiliar, que nos permite abrir una ventana chica donde están las posiciones de memoria. El ALU abre otra ventanita que nos dice los operadores que hay en la unidad aritmética lógica, los dos de entrada y el de salida. En el FPU, lo que hay en esta unidad, para este stop condiciones nos abre una ventanita donde podemos anotar una condición que si se da nos detiene la ejecución del programa. Esto es para cuando hacemos programas muy complicados y nos pueden entrar en lazo infinito, poder pararlo de alguna manera. Una tabla de símbolos y un listado de instrucciones. El listado de instrucciones pues, nos muestra el programa con las posiciones de memoria donde están anotadas, etc. Aquí nos muestra las variables con las que estamos trabajando, cómo está depurando el programa, nos muestra la pila, el stack, y por supuesto nos muestra el registro de estado, el flag. Este es muy importante para visualizar. A veces es necesario visualizar lo que está pasando en el registro de estado para ver cuál es las condiciones de la última operación realizada.
Vamos entonces a correr nuestro programita. Le damos nuestro primer paso. Cuando le decimos que ejecute nuestro primer paso, lo que estamos haciendo es que nuestras 3 primeras líneas de memorias se ejecutaron y por consiguiente, como pueden ver acá en el resultado de los registros, lo que pasa en los registros, cargamos en la posición baja de BX el valor 1F. Movimiento de 1F directamente a BX. Le damos el siguiente paso. Ahora movimos lo que había en BX a X. Simplemente se ubicó el 1F directamente en AX. Fíjense en el siguiente paso. Entramos a la interrupción 21H. Observen lo que sucede. Nos vamos a la BIOS, que es el programa que tiene por defecto nuestro procesador. Cuando le damos nuevo paso, él vio que no había nada en AX de mayor peso, es decir, en la parte H de A del acumulador, y como no hay nada, está en 0, pues simplemente terminamos la ejecución del programa. Fíjense, muchachos, si no tuviera interrupción 21H, él simplemente pasa de largo y se queda haciendo no operación, no operación, no operación, no operación, toda esa no operación. ¿Hasta dónde? Hasta que se consigue el HLT. Y este HLT es simplemente el fin del programa. Cuando nosotros colocamos en nuestro programa, estamos escribiendo un HLT. ¿Ok? Pero para hacerlo de manera eficiente, terminamos nuestro programa utilizando la interrupción 21H. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.